Bueno, muy buenas tardes, compañeros y docentes. Este trabajo y esta presentación es del programa de tecnología en regencia de farmacia, presentado por mí, estudiante del programa. Mi nombre es David Fernando Pérez González, nuestra docente es Lady Moreno del Salón 402A Nocturno de Química. Correcto. Principalmente pues en estos objetivos de este trabajo, de esta presentación, pues vamos a hablar lo que es del átomo, su estructura atómica, sus componentes más importantes, cómo se organiza y aplicaciones en el campo de la salud. También pues en esta oportunidad hablaremos sobre los radioisótopos, qué son, para qué sirven, cómo se usan y su tratamiento para el cáncer. Correcto, también enfocaremos pues nuestra atención pues, en conocer qué es el cáncer, lo iremos hablando, qué lo causa, cómo se puede prevenir sus síntomas y cómo se viene desarrollando, ¿correcto? Entonces, prácticamente pues en este introducción, en este material, en este taller, le hablaremos prácticamente de lo que es la materia, los átomos en sí. Como tal, pues la materia constituye todo lo que no está a nuestro alrededor. Como muy bien lo sabemos, mesas, sillas, agua, etc. La materia también, pues como bien sabemos, son los componentes básicos de toda la materia, son los átomos, ¿correcto? También son los átomos que están presentes en el nivel más básico de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Y de hecho, los átomos componen pues cada organismo, se componen o están compuestos en cada organismo vivo. Por lo tanto, la composición de todo, viva o no, son los átomos, ¿correcto? Es decir, que los átomos están presentes en cualquier ser vivo, en cualquier estado de la materia, en donde lo encontremos. Muy bien, pues el átomo pues viene del griego átom, que fue descubierto muchos años antes de Cristo. Para los griegos todas las sustancias conocidas estaban compuestas de 4 elementos fundamentales, lo que era el agua, el aire, la tierra y el fuego, que pues modificadas por otras 4 esencias básicas, como era la humedad o lo seco, lo frío y lo caliente. Esto daba lugar a toda materia conocida mediante su combinación en diferentes proporciones, ¿correcto? Los griegos emplearon el término de átomo, que significa indivisible, para describir la parte más pequeña de esos 4 elementos de la materia. Prácticamente pues uno de estos griegos importantes fue el señor Demócrito, pues uno de grandes investigadores y científicos que explicó lo que fue la naturaleza en la materia. Él propuso en sí que la materia constituía o se constituye de todas las sustancias. Afirmó que los átomos se movían constantemente y que finalmente eran visibles. No al ojo humano, pero sí había que tener un instrumento que hoy llamamos microscopio para poderlo ver. Estas partículas minúsculas que con diferente forma, tamaño, temperatura y que no podemos destruir nosotros, los átomos. Finalmente, pues sobre el siglo XVIII, existió un inglés, John Dalton, propuso la teoría atómica. Él explicó la ley de la combinación química. Ya sobre el siglo XX muchos científicos desarrollaron y propusieron muchos conceptos diferentes sobre el átomo, ¿no? Como lo que fue el científico J.J. Thomson, también Rutherford y Bohr, entre otros muy conocidos. Muy bien. Pues hacia 1808 un maestro pues de escuela inglés, como les venía indicando, pues un poquito antes, sobre el siglo XVIII, John Dalton pues realizó unos sencillos experimentos por los que podría afirmar que los átomos tenían una masa y podían clasificarse con números de masa atómica. Ya como les mencioné, después de esto, a finales del siglo XX, llegó el átomo de Thomson, estudiado por las propiedades físicas de los rayos catódicos. Esto pues prácticamente se produjo y nos llevó a la conclusión, más que todo, pues que además de la masa en los átomos debía existir un componente eléctrico. Thomson pues concluyó que el átomo era como
prácticamente un pudín de ciruelas, donde las ciruelas representaban cargas eléctricas negativas, electrones, y el pudín, que era como la masa gelatinosa de carga positiva, que provocaba que el átomo se comportara eléctricamente neutro, sin una carga eléctrica prácticamente. Pues posteriormente Ernest Rutherford, pues con ingeniosos experimentos, invalidó este modelo, ¿sí? Este modelo atómico, pues más o menos hacia el siglo XIX, exactamente en el año 1911, y postuló otro modelo diferente. Por fin en 1913 pues llegaría el modelo que muchos conocemos, que es el modelo de Bohr, ¿no? Ernest, bueno, como tal, pues en esta época, en 1913, me disculpan, Niels Bohr pues mejoró la descripción del átomo de Rutherford, y él postuló otro modelo diferente y nuevo. Era una copia pequeña, era prácticamente una copia exacta y una escala pequeña del sistema solar, ¿sí? Como lo muy bien podemos ver en la imagen. Hoy día pues se ha aceptado otro modelo atómico que ha venido evolucionando su diseño y denominado el modelo cuántico, que describieron con mayor precisión los detalles de la estructura atómica, ¿no? Pues ya de ahí pues ya conocemos el modelo de Chadwick, que nació en 1932, y al día de hoy pues ya tenemos un modelo mucho más actualizado después de muchas más investigaciones, que es el modelo atómico que estamos viendo ya en este momento. Bueno, el modelo de Bohr es importante resaltarlo, ya que pues actualmente en los detalles de la estructura atómica se utiliza el modelo atómico de Bohr para todos los detalles y teorías aplicables a la radiología, radiodiagnóstico y a la protección radiológica, ya que en este modelo atómico pues se continúa empleando para mantener la concepción global de los conceptos básicos en este campo. Ahí podemos ver pues prácticamente cómo fue constituido y una imagen conceptual clara del modelo de Bohr. Listo. Pasaremos a la estructura atómica. La estructura atómica pues del átomo consta de dos partes: el núcleo atómico y parte del núcleo adicional. Pues en este momento pues pasaremos a hacer un resumen breve y muy descriptivo de la estructura atómica. El pequeño núcleo atómico es el centro de un átomo. Constituye partículas cargadas positivamente, lo que llamamos protones, y partículas no cargadas llamadas neutrones. La parte externa del núcleo es una región mucho más grande, que consiste en una nube de partículas cargadas negativamente, llamada electrón. Los electrones giran en órbita alrededor del núcleo. La atracción entre los protones y los electrones mantiene unida la estructura del átomo, ¿correcto? El núcleo atómico en la estructura del átomo consiste en un número fijo de protones. Además, el protón atrae la misma cantidad de electrones, lo que hace que un átomo sea eléctricamente neutro. Lo adicionalmente, o bueno, digamos que la adición o eliminación de electrones de un átomo da como resultado la formación de iones, ¿correcto? Entonces pues prácticamente ahí pues todos los átomos excepto el hidrógeno consisten en esas tres partículas subatómicas. Como muy bien pues se resalta que el hidrógeno es una excepción a todos los átomos, ya que contiene un solo protón y un electrón, pero carece de neutrones. El número de protones indica qué elemento es un átomo, mientras que el número de electrones indica el tiempo de reacciones que sucederán en un átomo, ¿correcto? Entonces pues acá vemos las diferencias entre lo que es toda la estructura atómica. Ahí podemos ver el núcleo, el electrón, el protón y el neutrón. Pues prácticamente el protón, sí, es la partícula idéntica al electrón,
la partícula con carga eléctrica al electrón, pero de signo positivo. Recuerden que protón positivo, su masa es igual, a 1, unidad de masa atómica, está situada en el núcleo del átomo. Esto es el número de protones de un átomo, es igual a su número atómico, que bien sea Z, X, en fin. ¿Listo? El electrón pues es la partícula con carga negativa, lo contrario, protón positivo, electrón negativo, que consideramos con masa nula, aunque la tenga, pero pues sea muy pequeñita. Esta siempre se ubica en la corteza del átomo. Neutrón, pues la partícula sin carga eléctrica cuya masa es muy parecida a la del protón, como muy bien, pues siempre está en el núcleo del átomo. Y a la suma de protones y neutrones que hay en un átomo se le llama masa atómica, para que no se nos olvide. Muy bien, pues podemos ver las imágenes para que obviamente siempre lo tengamos muy en cuenta. Características. Podemos ver pues qué características de los protones son resaltables. Siempre pues son de carga positiva, como se había mencionado anteriormente. El número másico es igual al número de protones más el número de neutrones, y el número atómico es el número de protones, ¿correcto? Siempre se encuentran en el núcleo del elemento, ¿correcto? El elemento del átomo, ¿correcto? En electrones, estas pues son de carga negativa. Sí, lo contrario, los protones se encuentran en los orbitales, siempre S, P, D y F, ¿correcto? No tiene posición fija, se pueden calcular su posición en un tiempo determinado, no sé, bueno, puede ser un tiempo X. Los electrones no tienen una masa, pues a diferencia tienen una masa a la comparación del protón, que es insignificante y por eso no se suma junto con la masa, ¿correcto? Los neutrones se encuentran junto con los protones en el núcleo, son de carga neutra, son los constitutivos fundamentales del núcleo atómico y pues se les considera dos formas de una misma partícula, el núcleo. Vamos a proceder entonces a hablar en este momento de la importancia de los radioisótopos, ¿correcto? Pues tenemos en cuenta que un radioisótopo o isótopo radiactivo es un átomo que tiene en exceso energía nuclear, lo que lo hace inestable. Este exceso de energía puede ser usado de tres maneras. Pues tenemos en cuenta que durante estos procesos es importante y se dice que el radioisótopo sufre una desintegración radioactiva. Y estas emisiones se consideran pues radiación ionizante. Antes de entrar a hablar de las tres maneras, y esto pues es importante aclararlo. Esta radiación ionizante pues son lo suficientemente potentes para liberar un electrón de otro átomo. La desintegración radioactiva puede producir un isótopo estable o a veces produce un nuevo radioisótopo inestable que puede producir mayor desintegración. Ahora sí, pues prácticamente de estas tres maneras se puede emitir desde el núcleo como la radiación gamma, con rayos gamma, ¿sí? A través de una máquina especial para el tratamiento, la transferida a través de uno de sus electrones para liberarlo como electrón con versión interna, o puede ser utilizada para crear y emitir una nueva partícula desde el núcleo. Tengamos en cuenta que pues esto va a producir siempre una desintegración radioactiva, como se acabó de mencionar, y a la vez pues cuando estas emisiones se hacen, como lo mencioné, se considera una radiación ionizante. Recuerde que pues estos son lo suficientemente potentes para liberar un electrón de otro átomo, ¿correcto? Bueno, en los radioisótopos en la medicina, ¿qué podemos encontrar? Es muy importante saber que pues las formulaciones de moléculas marcadas con radioisótopos denominados radiofármacos se inhalan, ingieren o se inyectan, así para ayudar a los médicos a medir el tamaño y funcionamiento de los órganos, detectar alteraciones y dirigir el tratamiento a una zona concreta donde se necesite para tratar
esos tumores cancerígenos o bueno, para tratar el cáncer en ciertas partes donde se necesite, ¿de acuerdo? Como muy bien sabemos, pues estos son especiales para ciertos órganos del cuerpo. Tienen maneras únicas de responder a distintas sustancias. Ahí vemos, pues, o sea, un ejemplo, la tiroides absorbe yodo, más que cualquier otra sustancia química. De modo que el radioisótopo, pues se utiliza en el yodo 131, se usa siempre con el tratamiento de cáncer de tiroides y la imagenología de tiroides. Siempre se utiliza de forma similar con otros órganos como el cerebro, riñón, hígado, y siempre captan y metabolizan sustancias químicas radiactivas específicas, ¿de acuerdo? Siempre para que estos radioisótopos lleguen al órgano que debe ser, necesitan ser transportados a cuestas de otra cosa o una molécula biológicamente activa. Por ejemplo, para que el tecnesio 99 llegue a los tejidos cardíacos, a fin de diagnosticar enfermedades del corazón, suele adherirse a 6 moléculas de metoxiisobutiisonitrilo, ¿de acuerdo? Es un ejemplo claro, pues ya con el tiempo ustedes van a ir aprendiendo, digamos que cada terminología para cada, digamos, medicamento, o bueno, ya prácticamente distintas sustancias que se van a utilizar en este tratamiento. Estamos viendo pues que es importante esa pregunta importante sobre los radioisótopos. ¿Son peligrosos para los pacientes? Bueno, son necesarios, ¿sí? Como pues ciertos procesos de nuestro cuerpo son necesarios. Los radioisótopos pues vemos que se administran siempre a todos los pacientes durante el diagnóstico o tratamiento, que decaen y enseguida se vuelven elementos estables no radiactivos. Al cabo de cierto tiempo, horas, según su periodo de semidesintegración, o se eliminan del cuerpo rápidamente, ¿de acuerdo? Recuerden que los médicos también son muy cuidadosos con respecto a la cantidad de radioisótopos que se administran a los pacientes para aplicar la mínima dosis de radiación que asegure la obtención de imágenes de una calidad aceptable, ¿de acuerdo? Acá vemos pues prácticamente la activación de un radioisótopo en el tratamiento del cáncer de mama, que es importante, siempre se ha venido también manejando. Y pues actualmente tenemos unas gráficas importantes a través de estos procedimientos. Los radioisótopos en el tratamiento del cáncer, importante. Pues prácticamente la terapia radioisótopo pues se administra a través de la radiación directamente a las células cancerosas. Pues la terapia siempre en radioisótopos se puede hacer radioactivo durante algún tiempo después. Sí, digamos, si su médico le informa acerca de precauciones que se deben tomar cuando el paciente ya esté en casa y ya no esté pues en tratamiento, ¿no? Es importante pues saber que estos generalmente es en forma de cápsulas para beber o como una inyección en una vena. Se le da radioisótopos o radionuclidos, se le llama, ¿de acuerdo? Las células cancerosas absorben pues ciertas sustancias radioactivas más que las células normales, de acuerdo pues a su mutación y a la falla que viene teniendo pues cada célula. Esto significa pues que siempre van a recibir una dosis más alta de radiación, provocando su muerte, ¿de acuerdo? Es decir, estas células pues a través de este procedimiento es que siempre pues viene llevando después de que cuando la sustancia radioactiva pues se absorbe, inmediatamente esto va a causar la muerte de la célula cancerígena. Hay diferentes tipos de radioisótopos dependiendo del tipo de cáncer que cada persona posea, ¿de acuerdo? Y esto es importante saberlo. Pues digamos, acá se dan unos ejemplos. El yodo 131 pues se utiliza para cáncer de tiroides, otros tipos de cáncer raros. Es posible que siempre va a permanecer en el hospital para este tipo de tratamiento. El estroncio 89 y el samario 153 siempre es para otros o algunos tipos de cáncer de huesos,
¿sí? O huesos secundarios, ellos siempre pueden ayudar a reducir el dolor, no a eliminarlo. Está el radio 223, es una nueva terapia radioisótopa que pues, se utiliza para tratar el cáncer de hueso secundario también. Los radioisótopos, pues tenemos un ejemplo claro, radioisótopos anticáncer. Vamos a hablar del yodo radioactivo para el cáncer de tiroides, ya que este pues es un tratamiento importante. Mucha de nuestra población sufre de cáncer de tiroides. Actualmente pues no tengo el dato exacto, pero pues es una enfermedad neuroendocrina más prevalente y el uso del yodo radioactivo ha mejorado considerablemente su diagnóstico y pues su utilización para mejorar su tratamiento. Se utiliza tanto para cáncer de tiroides diferenciado y metástasis locales o a distancia como para casos de hipertiroidismo, ¿de acuerdo? Siempre pues es importante que de los primeros éxitos de la teranostica con radiofármacos fue el yodo 131. Esto era para tratar el cáncer y otras afecciones de tiroides. Ya desde entonces, pues siempre se utilizaba estos radioisótopos para el diagnóstico y tratamiento del cáncer aumentado y evolucionado de forma considerable. Recuerde que el radioyodo pues, se utiliza como agente único sin ningún tipo de sonda específica. Se aprovecha de la fisiología de la tiroides, usa el yodo para producir hormonas tiroideas, es absorbido por la sangre por las células foliculares y pues estas no son capaces de distinguir entre el yodo y el radioyodo, con lo que lo absorben siempre de igual manera, ¿de acuerdo? Siempre pues en esto el requerimiento del yodo en la glándula tiroides es con creces superior al de cualquier otro tejido de nuestro organismo, pero esto no significa que este radioyodo no llegue a otras partes de nuestro cuerpo, con las consecuencias cancerígenas que puede tener. Es por ello que en los últimos años se está analizando si los pacientes bajo tratamiento digamos que bajo tratamiento de radioyodo tienen más probabilidad de sufrir cualquier tipo de cáncer que la población general, ¿de acuerdo? Pues aquí vemos los radioisótopos que más se utilizan. En su gran mayoría siempre van a ser emisores de fotones: tecnecio 99, indio 111, yodo 123, galio 67, etcétera, entre otros. Pues tenemos también entre los emisores de positrones al carbono 11, flúor 18, cobre 64, galio 68 y el yodo 124, entre otros. Siempre a las terapias, en cuanto a lo que es en general las terapias, la mayor utilización de radioterapia se concentra en la oncología. Procedimientos tanto internos como externos, radioterapias internas, braquioterapia, consiste en colocación de implantes radioactivos muy cerca o dentro del tumor cancerígeno, minimizando así la destrucción de las células normales. El trayecto, pues prácticamente aquí vemos una imagen del trayecto del radiofármaco para que ustedes pues en sí puedan, digamos que visualizarlo. A partir del uranio pues ahí vemos que se obtiene el generador del tecnecio. Ahí pues vemos que el uranio está siendo procesado y irradiado con haces de neutrones durante una semana a través de un reactor nuclear. Y ahí ya después va pasando por un proceso químico, el cual se separa ¿sí? Bueno, mediante el molibdeno del uranio, ¿no? Que es otro componente. Vemos que pues ya después pasa la solución del molibdeno 99, que ya lo habíamos mencionado. El molibdeno 99 ya después pasa a la forma de cápsulas y se envía a la radiofarmacia, ¿correcto? Ya de ahí pues siempre pues lo van a almacenar en cápsulas del molibdeno, se depositan en los generadores del tecnecio y esos los envían a hospitales y clínicas, ¿de acuerdo? Ya de ahí pues vemos cómo pues los médicos y especialistas extraen el generador de la solución de tecnecio, que utilizan como contraste pues en las tomografías y lo que necesiten, ¿de acuerdo? Bueno,
Antes de esto, pues antes de terminar, es importante pues tener en cuenta que pues que digamos que el cáncer es una enfermedad de las células anómadas que se dividen sin control y destruyen todos los tejidos corporales. Hay muchísimos tipos de cáncer: cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de basalioma. Digamos que el cáncer de basalioma es el tipo de cáncer de piel que comienza en las células basales. Entonces digamos que para cada tipo de cáncer siempre está su medicamento, su tratamiento, y pues es necesario siempre pues utilizar este tipo de tratamientos. Aún todavía desafortunadamente no se ha encontrado una cura definitiva pues para eliminar estas células cancerígenas de raíz y evitar, digamos, que cada célula cancerígena se siga multiplicando y se siga multiplicando, afectando otras zonas del cuerpo humano, ¿no? Ya, pues esto sería todo. En conclusiones, sí hay una conclusión muy importante, que digamos que en cuanto al átomo, recuerden que siempre es la unidad de materia más pequeña que conserva todas las proporciones químicas de un elemento. Los átomos de plata, algunos otros componentes que forman como una cuchara de plata, ¿no? Las diminutas partículas subatómicas que componen un átomo de plata siempre van a definir las propiedades de un átomo de plata, ¿no? Es de ahí. Digamos que ya con esto ya entendemos un poco más de la anatomía, de la, bueno, cómo funciona, prácticamente cómo es la estructura del átomo, que nos lleva pues a concluir de cómo están funcionando entonces los radioisótopos a través de los átomos para contrarrestar, digamos, que la expansión del cáncer, esta enfermedad que nos ha llevado pues a perder, a tener grandes mortalidades a nivel mundial, ¿no? Pues ya esperamos que con este tema ya les haya quedado muy claro, les haya pues servido mucho. Gracias siempre por su atención, a ustedes compañeros y docente, y pues les deseo que termine de pasar una agradable feliz tarde. Les dejo con ustedes la bibliografía donde ustedes pueden entrar también, investigar mucho más a fondo esas cositas que de pronto que hayan quedado de pronto pendientes o por saber, ya que pues este tema también del cáncer es un poco mucho más amplio y tiene muchas más ramas. Entonces pues digamos, de todos los tipos de cáncer que hay, ¿no? Entonces aquí les dejo con ustedes la bibliografía. Gracias por su atención y que tengan un agradable feliz día. Hasta luego.